ejércitos, guerra entre dos ejércitos. Tal vez usted está pensando cuando hablamos de guerra entre dos ejércitos, solamente en guerras materiales, pero no. La verdadera batalla, la que decide todo, es la guerra que se libera en los cielos, es la guerra espiritual. Cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, las cosas comienzan a cambiar fundamentalmente. Tal vez usted recuerda, en una Semana Santa estuve mencionando una ilustración y tenía que ver con una nación muy particular. Era en Austria. Los ejércitos enemigos habían rodeado una ciudad. Hambruna en las calles de la ciudad. Recuerden que antiguamente había muchos castillos, ciudades amuralladas, porque había una tendencia a la conquista, a la guerra, a saquear al pueblo vecino. Y entonces en aquella ciudad de Austria, los ejércitos enemigos habían acampado, listos para lanzar el zarpazo, derrotarlos, asesinarlos y quedarse con todo. Y no había alternativa. Se comían las ratas de las alcantarillas. Y entonces el jefe espiritual de la ciudad le dijo a toda la gente: pues lo único que podemos hacer para evitar que maten a nuestros niños y haya un gran derramamiento de sangre es no resistir más. Rindámonos, entreguémonos al enemigo. Y entonces convocaron a todo el pueblo, a toda la ciudad, para que vinieran a la plaza central a hacer un gran acto de arrepentimiento, pero también de gratitud a Dios. ¿Y sabe lo que sucedió? Así lo hicieron. Empezaron a dar campanas al vuelo. Las campanas eran, indudablemente, las campanas eran la señal para convocar al pueblo a la plaza principal. Y el jefe espiritual dijo: todos de rodillas en esta plaza. Vamos a rendirnos antes que rendirnos al enemigo, nos vamos a rendir a Dios. Y vamos a hacer un acto de humillación y un acto de gratitud a Dios aquí en la plaza. Y las campanas sonaban y sonaban. Y había una algarabía en el pueblo. Voces clamando a Dios, voces pidiéndole misericordia al Señor, voces de adoración. Y ahí, postrados de rodillas, en cada lugar de la plaza estaba la gente, los niños, las familias, las mujeres. Ahí estaban. El enemigo fuera estaba esperando el momento para lanzar el zarpazo. Oyeron lo de las campanas, escucharon el griterío de la multitud, escucharon las voces fuertes de todo el pueblo, y el enemigo afuera pensó que lo que había sucedido es que en las torres había atalayas, y que las atalayas o los atalayas estaban dando una voz de júbilo, anunciando que venían refuerzos. Eso pensaron los enemigos fuera de aquella ciudad, de aquella población. Y entonces cuando oyeron las campanas, el griterío de la multitud, se asustaron y dijeron: vienen refuerzos, vámonos. El pánico de Dios cayó sobre aquella ciudad en Austria y huyeron. Se fueron. La gente mientras tanto adoró a Dios, se inclinó rostro en tierra. Los que estaban después de ese acto en las murallas de la ciudad, observando hacia afuera, cuando se disponían a abrir las puertas para rendirse, comenzaron a gritar: se han ido, se han ido, se han ido, huyeron, huyeron. De todas maneras, las puertas de la ciudad fueron abiertas
y no había ningún enemigo, todo lo contrario. En su huida, en su pánico, el enemigo había dejado alimentos, pertrechos y hasta armas se les habían caído en la huida. Así que ellos salieron, recogieron comida, botín y todo y adoraron a Dios. Después supieron que era que el enemigo había entrado en pánico y se había ido pensando que venían refuerzos. Con mayor razón le dieron gracias a Dios. Ahora bien, si ellos no hubieran hecho el acto de humillación, de adoración, de gratitud, de postración y de humillación delante de Dios, hubieran sido tal vez masacrados, los hubieran robado, bueno, habrían caído prisioneros, esclavos del enemigo, pero ese día hubo júbilo. Solamente porque ellos se rindieron a Dios, Dios los salvó. Por eso decimos que las verdaderas guerras no están aquí, en la dimensión a nivel rastrero, a nivel de la tierra. Las verdaderas guerras se ganan en las rodillas, en el reino de los cielos, en los aires. La Biblia nos dice que hay un príncipe que se llama Satanás, y hasta Dios lo llama en la Biblia el príncipe de la potestad del aire. Oiga, qué interesante. Dios nos dice que Satanás, antes de hacer sus batallas a nivel rastrero en la tierra, el diablo hace sus batallas en la dimensión de arriba, en los aires, en la dimensión espiritual. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir. Incluso, como vimos en ese caso de Austria, incluso muchas guerras físicas con armas naturales, físicas, convencionales, se ganan, oiga bien, se ganan sobre nuestras rodillas. Y yo quiero que miremos hoy esta guerra entre dos ejércitos. Vamos a mirar y comencemos por algo interesante. Efesios capítulo 6 y versículo 12. Acompáñame en su Biblia. En Efesios el capítulo 6 y el versículo 12, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oiga, qué importante lo que nos dice la Biblia hoy. Nuestra guerra no está a nivel rastrero. La Biblia nos dice que hay principados, que el diablo se ha organizado en comandos, en comandantes, que él tiene su jerarquía militar, perversa, maligna, espiritual, y nos habla de principados. Luego habla de potestades, ahí está el organigrama, arriba, principados, arriba. Luego enseguida, potestades, luego gobernadores de las tinieblas de este siglo. La palabra siglo traduce aquí mundo, sí, traduce mundo. Entonces, contra huestes espirituales de maldad. El diablo tiene sus huestes organizadas, como vemos así, principados, potestades, gobernadores, comandos, y él envía estas huestes, estas potestades, a combatir. Por eso tenemos que andar en un espíritu alerta. Tú eres un guerrero de Dios. La oración es una de las armas fundamentales para ganar esta guerra. La Biblia también nos habla y nos dice, por ejemplo, que ni Juan el Bautista ni Jesús enseñaron a sus discípulos a profetizar, pero les enseñaron a orar. Qué interesante. No los enseñaron a profetizar, pero los enseñaron a orar. Ahora, claro que sí hay profecía. La profecía viene después, por supuesto que sí. Hoy tenemos una gran cantidad de teologías respecto a cómo profetizar. Y yo pienso más bien es qué hacer en la vida o cómo ser una persona
que Dios pueda utilizar para profetizar, y ya lo demás es secundario. No, claro que sí. Aquí dimos en plenitud, cuando estábamos en la 52, 12 patrones, 12 señales que encajan para poder discernir una profecía si es de Dios o no es de Dios. 12 patrones, lo dimos en esa ocasión. Pero ellos, Juan y el Señor, enseñaron a sus discípulos más bien a orar. Y yo encuentro un aspecto muy interesante en el Evangelio según San Lucas, y allí, si usted puede leerlo en su casita, está muy bien. Pero leamos 2 versículos, por lo menos, de Lucas. Lucas 12, 1 y 2. Dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Qué cuadro tan fantástico. Unos a otros se atropellaban. Comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Me gusta que el Señor no solamente dice qué es la levadura, sino la interpreta. Entonces ya sabemos, Jesús mismo lo dijo, levadura es igual a hipocresía. ¿Por qué? Porque es un poquito de engaño. Por ejemplo, los panaderos dicen que algunos colegas son tramposos porque echan muy poquita harina, invierten poco en el pan y le echan levadura para hacerle creer al comprador que es un pan esponjoso y bien nutritivo. Cuando lo van a comer, y yo sé que a usted le ha pasado algunas veces en la panadería, que viene un pan así bien gordito, inflado, y usted lo va a morder y tiene una cámara de solo aire y un poquito de harina abajo, y usted dice, ¿se espachurró? Este es un engaño. Entonces el Señor dijo que la levadura es símbolo de la hipocresía. Guardaos de la levadura, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Pero ¿cómo es posible tener el espíritu de discernimiento y de conocimiento? Son 2 dones del Espíritu Santo. El discernimiento para saber qué espíritu está obrando ahí, si es humano, si es del diablo, o uno puede discernir cuando una manifestación es celestial. 3 fuentes: humano, diabólico y celestial. Hoy estamos cantando acá. Nadie puede negar que discernimos que el espíritu que estaba obrando era la misma presencia del Espíritu de Dios. Mientras alabamos al Señor, la gloria, la presencia de Dios aquí. Eso es discernimiento. Pero el conocimiento son cosas específicas. Entonces, el Señor dice que lo que nosotros podamos interpretar, y Él lo enseñaba muchísimo, es que nosotros debemos orar. El Señor oraba, y oraba mucho. Y dice, por ejemplo, cuando descendió del monte, habló con los fariseos, con los escribas, y les decía: ay de vosotros, fariseos y escribas, que hacéis esto y esto y esto. Y muchos decían: ¿y este cómo sabe lo que yo estoy haciendo? Yo me acuerdo el caso de un misionero que predicó a una tribu indígena en el África, y llevaba a su intérprete, un indígena. Y mientras estaba hablando, el jefe de la tribu dicen que se puso de pie, levantó su lanza furioso y le dijo: un momento, señor predicador o misionero, usted me ha espiado. Y le dice: ¿por qué crees que yo te he espiado? Dice: usted está diciendo todo lo que yo hago, ha enviado espías para que estén vigilándome todo el tiempo. Entonces el misionero se rió y le dijo: yo solamente estoy predicando lo que la palabra de Dios dice. No he mandado jamás espías a su tribu. Y esa era una de las condiciones curiosas del ser humano, que cuando alguien se siente aludido, cree que lo han espiado
Y yo me acuerdo justamente en una predicación una vez, hace años y años ya, unos 15 o 20 años tal vez, más o menos, y yo estaba predicando y había un abogado. Y el abogado al final de la predicación, yo apenas lo conocía, no tenía muchas referencias de este abogado, y él vino muy enojado y me dijo: predicador, uno viene aquí a estar tranquilo, me dijo así, y usted no ha hecho sino echar piedras de todas las cosas que suceden en mi vida, usted no ha hecho sino echar indirectas. El hombre era una persona que apenas comenzaba a venir a la iglesia de Cristo y dice: no quiero volver más. Yo también me reí en mi interior y le dije: mire, discúlpeme, yo no le conozco a usted, apenas le he visto, usted ha comenzado a venir. Dijo: pero es que usted está diciendo todas las cosas mías. Y yo le dije: pero nunca he hablado con usted ni le conozco. Y entonces el hombre, tuve que explicarle que a veces uno predicaba y la palabra de Dios comenzaba a redarguir y sacar cosas que solo Dios sabía. El hombre comprendió y estuvo pendiente de saber eso. Ahora, ¿cómo sucede todo esto? Ya lo hemos leído, hemos visto la vida de Jesús hace un momento, así rápidamente, y sabemos que cuando estamos en el sentir del Espíritu de Dios, estamos ganando la guerra entre dos ejércitos. Ya vimos un ejército en Efesios 6:12, es el ejército demoníaco del diablo. Principados, potestades, gobernadores, autoridades, él tiene su ejército. Pero cuando usted y yo oramos, cuando nos consagramos a Dios, cuando estamos en la palabra y en el Espíritu de Dios, estamos ganando la guerra. Y muchas de las guerras humanas, ahora sí, hablemos de aviones, de cañones, de misiles, el diablo las ha comenzado. Se dice, por ejemplo, que la Primera Guerra Mundial fue casi por un accidente. Muchos dicen, para lo que sucedió, fue una tontería. A alguien, dicen, un soldado, se le disparó un fusil y mató al archiduque de Austria. Y dicen que esa fue la mechita que encendió un conflicto que se fue haciendo grande. Y entonces dijeron que él no había sido un accidente, sino que lo había matado intencionalmente, y que había fuerzas oscuras detrás del asesinato del archiduque de Austria, y así comenzó la primera, una de las más espantosas guerras en el mundo, la Primera Guerra Mundial, la muerte del archiduque de Austria por un accidente. El diablo está como un instigador con sus demonios, metiendo odio, metiendo racismo, metiendo inconvenientes y contiendas entre las naciones, y puede suceder eso. Así que aquí encontramos nosotros que el Señor Jesús ganaba sus victorias. Y observe, cuando yo comencé mi evangelismo, yo tenía 15 años de edad, estaba estudiando en mi seminario bíblico y empecé a observar algo curioso en la oración, que siempre que el Señor o pasaba toda la noche orando a Dios, o dice la Biblia que siendo de madrugada, aún dice así la Biblia, aún muy oscuro, dice la Biblia, él se levantaba a orar. Y enseguida, normalmente, en los evangelios, en un capítulo orando, madrugando o trasnochando. Y en el siguiente capítulo, yo siempre comencé a observar una y otra vez que después que él oraba, cuando dice descendió del monte, por ejemplo, varias veces, descendió, entonces hacía milagros aquí y allí, a diestra y siniestra, levantaba paralíticos, sanaba ciegos. Era algo tremendo. Y una de las cosas que me sorprendió es que cuando había un endemoniado y el demonio se manifestaba y la persona
se revolcaba y echaba espumarajos, el Señor echaba con una facilidad a los demonios y los reprendía y los ataba, y los demonios chillaban y se le arrodillaban y lo adoraban y se postraban a sus pies. Y yo dije, wow, el Señor me dio en ese momento para mi vida, esa revelación de 15 años de edad, 16. Y yo decía, oiga, aquí pasa algo raro. Cuando el Señor, es increíble, cuando el Señor baja del monte de orar, los demonios caen al piso, los paralíticos se sanan, y aquí hay algo raro. Y entonces comencé a entender lo que era la guerra, que llaman la guerra espiritual. Bueno, yo quiero decirle que Dios, así como acabamos de ver en Efesios 6:12, que el diablo tiene un ejército, Dios también tiene sus ejércitos. Ezequiel 37:10, por favor, vamos a Ezequiel, ayúdeme. Ezequiel capítulo 37 y versículo 10, miremos, Ezequiel 37:10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Oiga, esto es bonito. Mire, yo encuentro aquí en Ezequiel 37, es la que se llama la famosa visión de los huesos secos, que es gente de carne y hueso. Son personas humanas. Y la Biblia nos dice que Dios instó al profeta a hablar, y dice que profetizó, y que los huesos que se habían secado y que había perdido su esperanza, dice en el versículo 11, entonces aparece el versículo 10 y dice que estuvieron un ejército grande en extremo sobre sus pies. ¿Quién es ese ejército? Los hijos de Dios. Ese ejército eres tú, soy yo. Los hijos de Dios estaban un ejército grande. Oiga, esto fue tremendo. Y el Señor dio el golpe crucial, pero como una bomba atómica. Hay un efecto tremendo cuando la iglesia se pone a orar. Cuando la iglesia ora, es como una bomba atómica en el ambiente espiritual, celestial. Ahora, la Biblia dice que Dios usa a su ejército, y que ese ejército restaurado tiene grandes cosas para hacer. Vayamos, Romanos 16:20, por favor. Romanos capítulo 16, versículo 20. Vamos a leer ese texto que me fascina muchísimo. Dice la Biblia lo siguiente en Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Oiga, esto es lo que hace el ejército de Dios, aplastar a Satanás. Y la palabra aplastar aquí en el griego es suntribo. Bueno, le pregunto, lo he preguntado en otras ocasiones en diferentes lugares. ¿Usted sabe la definición de aplastar? ¿Qué es aplastar? Sencillo. Aplastar es volver una plasta. Solamente eso. Aplastar es volver una plasta. No más. Aplastar. Pero en el griego, suntribo significa quebrar en pedazos, destrozar, machacar. Esta es la palabra muy castiza, muy hispana. Machacar es volver una plasta. Volver una plasta, aplastar, moler. Y también aplastar. Ahí le estoy dando significados de esta palabra. La palabra de Dios es muy rica. El español también es muy rico. Hay dos idiomas que son bastante deliciosos en significados. El griego y el español son casi gemelos, muy parecidos. Entonces, destruir, quebrar en pedazos, machacar, moler, aplastar. Qué lindo es esto. Esta es nuestra victoria.
aplastar. El Dios de paz aplastará a Satanás en breve bajo vuestros pies. Cuando yo estoy peleando con el diablo, luchando contra él, le digo: Satanás, te aplasto, te pongo bajo la planta de mis pies, porque ese es el lugar que Dios ha destinado para el diablo. Hay gente que le tiene mucho miedo al diablo. Hay gente que le tiene miedo al brujo del barrio, a la hechicera del negocio que tiene ahí el almacén de riegos y le traigo al ser querido y se lo ato y se lo amarro. Hay gente que le tiene miedo a las cosas del oscurantismo, de las tinieblas. No, mi hermano, usted no tiene por qué temer. La Biblia nos dice aquí dónde está el lugar de Satanás y de sus brujos y hechiceras y riegos. La Biblia dice que tiene que estar bajo la planta de nuestro pie. El Dios de paz aplastará. Entonces usted lo puede amenazar: Satanás, no te metas conmigo porque te vuelvo una plasta. Él sí tiene mucho poder maligno, pero sobre los hijos de Dios Él no tiene poder. Y siempre hemos aprendido, en Efesios también la Biblia nos dice, acuérdese de esto, acuérdese, la armadura del cristiano, hay un escudo, hay un yelmo, hay un protector para el pecho, hay los zapatos, pero Dios nunca le dio al cristiano ningún protector para su espalda. Interesante, curioso. Y lo predicábamos y lo decíamos con un hermano muy querido, que fue quien inició la emisora Nuevo Continente, el hermano Sixto López. Y él también lo predicaba y lo decía. ¿Sabe por qué Dios no le dio ninguna parte de la armadura para cubrir la espalda del cristiano? Está cubierto el yelmo, con el escudo, con todo, pero no le dio nada para la espalda. Por una sencilla razón: porque el diablo jamás verá la espalda del cristiano huyendo delante de él. El cristiano es el que está llamado a ver la espalda de Satanás huyendo de él. El cristiano jamás le dará la espalda. Por eso Dios no puso ninguna parte de la armadura para nuestra espalda. ¿Qué tal nosotros huyendo del diablo? Hace poco, cuando hubo el Halloween, que les dije, llevé uno de los folleticos que repartimos el domingo pasado, y dije que había ido a lugares aquí en este barrio, en este sector, de brujas y hechiceros, donde tienen sus letreros ahí en la calle, tienen sus negocios. Se lo amarro, se lo ato, se lo hago comer en la manita, si usted quiere lo enamora. Y la gente tiene mucho miedo de rezos, hechizos y ataduras. Y me pregunto: ¿y usted estuvo allá? Pastor, ¿usted fue donde ellos? ¡Ay, pastor! Y yo notaba la expresión como que: ¡uy, qué susto, qué miedo! ¿Cómo se le ocurre irse a metérseles allá? Sí, allá estuve. ¿Por qué? Porque el cristiano no tiene miedo de las potestades malignas. Por eso hablamos hoy aquí en esta predicación de guerra entre dos ejércitos. Allá estuve y allá les llevé el folletico. Y ahí dice que no participéis de las obras de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Cosas de hechizos, de ataduras, todo eso ahí les entregué. Y entonces, ¿qué sucede? La Biblia dice que el Señor aplasta a Satanás. ¿Cuál es el lugar del diablo frente al cristiano? Bajo la planta de nuestros pies. Oiga bien, bajo la planta de nuestros pies. Diablo está llamado a ser una plasta. Diablo, te lo decimos hoy, eres una plasta debajo de mis pies. ¿Tú lo puedes repetir hoy? En voz alta, dígalo. Diablo, tú eres una plasta debajo de mis pies. Amén. No tenga temor, no tenga miedo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Bueno,
También Primera de Corintios 12:21, les voy a dejar otra joya de la Escritura. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 21. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Significa, ¿qué significa aquí? Esto es la comunión. Aquí está hablando del cuerpo de Cristo, que nos necesitamos, que cada uno tiene una función en el cuerpo. Dice que uno es ojo, otro es mano, otro es pies, pero todos nos necesitamos. O sea, nos complementamos los ministerios. Hay gente que le gusta la oración más que a otros. Hay gente que le fascina y Dios los usa sanando a los enfermos. Hay otras personas que tienen un buen ministerio de liberación. Yo me acuerdo de mi querido amigo y hermano, allá estuve visitándole antes que el Señor lo llevara a su presencia unos años antes, el famoso predicador Gille Ávila. Qué nobleza, qué humildad la de ese hombre. Allá en su estudio, en su edificio, en su canal de televisión, compartimos juntos. Yo le había hecho a él la publicidad para la campaña en Colombia, aquí en el Campín, cuando vino. En un periódico cristiano también tomé unas fotos, hice una filmación como también para el hermano Jorge Rasky cuando vino a Colombia a predicar, y también lo visité en el mismo momento allá en Puerto Rico. Y Gille Ávila, muy querido, siempre me gustaba escucharlo predicar. Y Dios, una de las cosas que me impresionó de él, es que Dios lo usaba con mucha autoridad echando demonios. A Gille Ávila, echando demonios. Y tenía un lema: el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Cuando estuve allá en Puerto Rico, me acuerdo que hicimos bromas con él y le dije: hermano Gille, en Colombia todos apreciamos su ministerio de autoridad sobre los demonios y siempre recordamos su frase favorita. Y le dije: hermano, usted la repite así: el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Y él se reía. Y Dios lo usó mucho con autoridad. Aquí la Biblia nos dice que reconozcamos los ministerios de los demás: ojo, mano, cabeza, pies. Y yo lo respetaba mucho a él en ese sentido. Una gran autoridad sobre todo espíritu maligno. Y yo lo veía cuando ministraba con autoridad. Casi se enojaba contra los demonios cuando se manifestaban. Irrespetuosos. Bueno, hay otros que Dios los usa en sanidades. Hay gente que Dios la utiliza mucho en profecía. Hay gente que Dios los utiliza mucho en revelación de la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros nos complementamos. Por eso leímos allá en Ezequiel que dice que Dios levantó un ejército. Y dice que era un ejército grande y estuvo sobre sus pies. Significa un ejército en el Nuevo Testamento es un cuerpo, es la iglesia. Todos tenemos una función. Ahora, quiero animarle a lo siguiente. Mire, Dios a cada hijo suyo le quiere dar un don o le quiere dar un ministerio. Aprenda a descubrir cuál es su don. Sí, dígale a Dios: Señor, muéstreme cuál es mi don. Hay gente que tiene un don hermosísimo aconsejando, en la consejería. Hay otro que tiene un don en el fluir de Dios, en la palabra. Otros en sanidades, o como vimos estos casos que encontramos aquí. Entonces, la Biblia nos habla del ejército de Dios. Ya sabemos quién es nuestro enemigo, dónde está nuestro enemigo. Es el príncipe de la potestad del aire, nos dice la Biblia. Es Satanás, él tiene miles de demonios. Ya lo leímos en Efesios, el capítulo 6 y el versículo 10. Y la Biblia dice que es nuestro adversario, el diablo. Pero déjeme agregarle un par de cositas por ahí acerca de Satanás. La Biblia lo llama también, Dios lo llama Belcebú.
Aparte de diablo y Satanás, Dios lo llama Belcebú, que significa, la palabra, si quiere anotarla, es bonito para que usted tenga los datos. Belcebú significa príncipe de los demonios. Así es también Belcebú. Ahora permítame un momentico rápido a mirar en el Mateo, el capítulo 12 y el versículo 24. Mateo 12, 24. A ver, nos dice: mas los fariseos al oír a Jesús decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces, Belcebú significa príncipe de los demonios, que es el mismo diablo y Satanás. Aprendamos esas cositas interesantes en este día. Pero también él es como el director del sistema mundial. Atención a esto es muy profético. Vamos a mirar segunda de Corintios, segunda epístola a los Corintios, el capítulo 4, acompáñeme por allí, y el versículo 4. La Biblia nos habla de multitudes que el Dios de este siglo ha cegado, escuche, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Otro apellido para el diablo es el Dios de este siglo. Es el príncipe de los demonios, Belcebú, es el Dios de este siglo. Muy interesante, el Dios de este siglo, que significa el director de este sistema mundial. La palabra siglo aquí se refiere a sistema. En el original es sistema mundial. Si quiere, escríbalo también. Aquí la palabra siglo significa sistema mundial. Sistema mundial. ¿De qué no estamos hablando? Ni más ni menos. Sistema mundial. Sistema mundial gobierno. La Biblia nos dice que antes que Cristo venga, habrá poderes que se van a unificar. El poder militar, por ejemplo, habrá poderes militares unificados. Hoy hay divisiones. Está la Unión Europea y el ejército de la Comunidad Europea. Está también Estados Unidos con algunos ejércitos aliados, China y Rusia con otros. Pero va a llegar un momento en que un dictador seductor, manipulado por Satanás, va a lograr una unidad mundial militar, que lo leímos aquí esta mañana al comenzar el capítulo 2 de los Salmos, que se juntarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Dios y contra su ungido. Ellos van a ir también en contra de Israel. Esto es profético. Pero hay un ser siniestro que está detrás de esta unidad, que nada raro, es la Organización de las Naciones Unidas, que ya existe, pero ahora sí verdaderamente unidas, con todas las ideologías de izquierda, de centro, de derecha, unidos para destruir a Israel, para masacrar, para ir en contra de Dios y sus principios. Entonces la Biblia nos dice, el Dios de este siglo aquí significa director de un sistema mundial. El diablo va a unificar ejércitos militares, religiones por ecumenismo, qué interesante, economía mundial, qué interesante, y entonces se unirán poderes económicos, religiosos, militares. Y la Biblia dice en el Salmo 2 que estarán unidos contra Dios y su ungido. En ese clímax de la historia es cuando aparece el Señor y dice que matará con el espíritu de su boca y vendrá para destruir ejércitos mundiales que se habrán confabulado. Y luego vendrá entonces el milenio, claro, del Señor. Pero interesante, por ahora nos interesa aquí es que el diablo es el Dios de este sistema mundial.
Él está detrás de presidentes, reyes, gobiernos, y normalmente lo que están haciendo es un humanismo sin Dios. Hablan del bienestar del ser humano, hablan incluso del bienestar ecológico, del medio ambiente, la naturaleza, hablan de la igualdad, de la educación, de todas esas cosas. Pero en el fondo, cuando uno va a ver todas esas filosofías y todas esas corrientes, al final, normalmente están en contra de Dios. Claro, usted dirá, no todos, es cierto, hay excepciones. Hay uno que otro en este momento, gobierno, donde hay una persona u otra, o algunos, quizá no todos, que son temerosos de Dios. Pero, en general, será un humanismo. Entonces, el diablo es el gobernador de los sistemas o del sistema mundial de este mundo. Ya hemos visto al comienzo que hay jerarquías. Y vamos a concluir. Entonces, la Biblia nos muestra, y lo dice en Daniel, el capítulo 10, el objetivo, el propósito, la meta de esta gran batalla. La Biblia nos dice que Daniel al comienzo no entendía lo que Dios le hablaba, pero que después el profeta Daniel entendió o comprendió qué era lo que Dios le estaba hablando. Y hay unos escritos esenciales de Daniel, y me gustaría que aparte de Daniel, por favor, miremos a Jeremías, que es como un profeta paralelo con Daniel. Y en Jeremías, el capítulo 29 y el versículo 10, encontramos algo muy interesante. Jeremías 29:10 dice: porque así dijo Dios, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Esto es complejo. Necesitaríamos quizá 1 o 2 horas de explicación. Pero lo que Dios está diciendo acá es lo que decía en alguna ocasión Agustín, el famoso Agustín, que decía: discernid los tiempos, escudriñad las escrituras y ellas armonizarán. Discernid los tiempos. Lo que Dios nos está tratando de decir es lo siguiente: miremos lo que está pasando a nuestro alrededor, allá en el Asia, en África, en Estados Unidos, en Rusia, en la China, en Corea del Norte. Miremos lo que está pasando, discernid los tiempos, escudriñad las escrituras y ellas armonizarán. Muchas profecías, como por ejemplo Babilonia, que es hoy una ciudad en el corazón de Irak, tuvo sus momentos proféticos en la antigüedad. Babilonia, como cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Pero Babilonia también tiene hoy, en nuestro momento, algo muy importante de la historia. Entonces, la Biblia nos dice que los tiempos se deben cumplir. Y esos tiempos, entre ellos, que Babilonia caerá. Y es, mire, curioso en este instante, ya pasando al plano físico, así, no solamente lo quiero mencionar nada más, rápidamente. Pasando al plano físico, hay cosas que a veces no entendemos, pero que están sucediendo. Por ejemplo, Siria es uno de los enemigos más acérrimos en contra de Israel. Lo mismo que lo es Irak. Pero mire lo que Dios ha permitido. Israel a veces no tenía tranquilidad, aunque todavía no la tiene completamente con las fronteras de Siria, pero Israel ahora está un poco más tranquilo. Lo mismo que Irak. ¿Y por qué? Porque Irak tiene una guerra civil interna, donde se ha metido incluso Rusia, y están tan metidos en la guerra civil matándose entre ellos. Ya llevan años
están tan entretenidos autodestruyéndose, porque son normalmente sirios contra sirios o iraquíes contra iraquíes y unos que otros extranjeros. Pero Dios los ha mantenido entretenidos. A veces no entendemos lo que está pasando. Ya Israel ha tenido un poco más de tranquilidad respecto a los iraquíes, pero vienen en unos desgarramientos, matanzas, bombardeos, terrorismo entre ellos, peleas internas que Israel ha tenido tranquilidad. Y lo mismo con Irak y otras naciones. Pero la Biblia nos dice que al final de todo, aparte de la guerra que ya hablamos que es la guerra espiritual de la oración, habrá una guerra convencional mundial donde se unirán las naciones de la tierra contra Dios, contra Israel y contra su ungido. Y entonces la Biblia que dice que Dios tronará desde los cielos y derretirá a esos ejércitos y que las carnes de ellos se escurrirán sobre sus huesos. Los científicos de la NASA dicen que lo más parecido a escurrirse las carnes sobre los huesos que dice la Biblia es un derramamiento nuclear, una explosión nuclear, atómica, que la gente se desintegra como una vela y se escurren las carnes sobre sus huesos. Todo eso vendrá. Pero lo que más nos interesa en este momento, mis amados, es nuestra guerra espiritual. Yo le animo, si usted no lo es así, aprenda a orar más, clame a Dios. Si tiene su cuartico de oración en la noche, hágalo, separe un ratico. En la madrugada, cuando se esté levantando, es un buen ejercicio. Cuando se despierte, ahí acostadito, aún sin ponerse de rodillas, usted puede orar y clamar a Dios, darle gracias, honrar al Señor, atar toda fuerza maligna. Cuando se vaya a dormir, es bueno. Señor, en tu nombre reprendo todo espíritu maligno. Yo lo he estado haciendo. Cuando dije que había ido a visitar 3 lugares por ahí de hechicería, eso no es nomás que uno va, no. Aquí mismo, caminando, solo, en el auditorio en la iglesia, Señor, ato y reprendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret todo espíritu maligno, Señor, todo espíritu de hechicería, toda obra maligna, confabulada de brujos, de hechiceros, que ellos también hacen sus aquelarres, convenciones de brujas y ellos hacen ministraciones al diablo para dañar iglesias, para dañar personas, envían potestades para oprimir. Y todo eso usted lo tiene que hacer también. Padre, reprendo, ato toda opresión, toda obra maligna, todo hechizo, todo encantamiento, toda obra que se levante, todo conjuro en contra de tus hijos de la iglesia, lo reprendo y ato. Aprendamos a orar. Oremos en la madrugada, ore en la noche, en el día incluso. Mientras está haciendo alguna labor, usted puede también orar. En el día, cuando usted come, usted puede decir, Señor, gracias, Padre Celestial. Cuando usted logra hacer algo, usted puede decir, Dios, gracias por las fuerzas que me das. Gracias, Señor, por el alimento que pones en mi mesita, Señor. Gracias por la vitalidad. Dígale, gracias por la energía. Gracias, Señor, porque tengo fuerzas físicas para hacer esto y aquello. Te alabo, Señor, te adoro. Eso es un espíritu de oración. Y tenemos que atar, hermano. Colombia está en un momento decisivo. Este es un momento también actualmente para los que ven este mensaje más adelante, ahí puesto en la televisión. Este es un mensaje de época preelectoral en Colombia. Estamos a meses y hay que orar y hay que decirle, Dios, en el nombre de Jesús, y así lo hacemos, atamos todo hombre o mujer maligna o maligno. Señor, atamos todo perverso que se lance a las elecciones, a los senados, a las cámaras, a las presidencias. Dios, toda persona malintencionada, de corazón malvado, de corazón perverso, en el nombre de Jesús, y lo estoy haciendo en este momento con fe, en el nombre de Jesús. Señor, atamos toda persona perversa, todo inicuo, Señor, todo el que se opone a tu palabra, Señor, todo el que se opone a Dios y lo niega, todo ateísmo maligno, toda obra perversa que destruye la economía de una nación, toda
obra maligna que ata y destruye la familia, Padre, la reprendemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret y ponemos esas personas malignas y esos candidatos y al diablo bajo la planta de nuestro pie en el nombre de Jesús, porque ahí es donde le corresponde. Aleluya al Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? Dele ese aplauso al Señor. Aleluya. Mi hermano, este es un momento crucial. Este es un momento crucial en Colombia y tenemos que hacer esa guerra espiritual. Amén. Póngase de pie y vamos a levantar nuestras manos y vamos a adorar a Dios. Y dígale: Señor, dame esa autoridad. Señor, dame ese poder sobre Satanás, sobre los espíritus malignos. Señor, dame ese poder. Si alguien ha tenido temores, diga: Señor, echa fuera de mi vida todo miedo, todo temor, en el nombre de Jesús. Si usted no ha podido dormir tranquilo y tiene pesadillas o insomnio, dígale: Señor, tomo del poder, bebo de la autoridad de tu palabra, declaro que soy hijo tuyo, Señor, y en el nombre de Jesús de Nazaret, no pasarán en esta nación, no pasarán los malignos, los perversos, los que tienen intenciones malvadas, no pasarán, los atamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret y pedimos